Conexiones Artificiales les da la bienvenida. Así es, bienvenidos. Y bien, continuamos con nuestra exploración del Mortis Dossier Anatomia Entitatis Impossibilis. Que, híjole, vaya que está denso este expediente. Totalmente. Y para iniciar, quiero plantear una imagen. Si visualizamos la siguiente escena. Una báscula gigante, construida casi a medida, en medio de un hospital a principios del siglo XX. Ajá. Sobre ella, un paciente exhalando su último aliento y un médico ahí observando fijamente, esperando ver si la aguja se mueve, o sea, para comprobar empíricamente que algo físico acaba de abandonar el cuerpo. Qué locura de imagen, de verdad. Está cañón, ¿no? Y creo que esa escena captura perfectamente la esencia de los documentos que tenemos hoy sobre la mesa. Porque digo, no son simples recortes. No, para nada. Conforman un expediente que cruza, pues, desde archivos coloniales de la Inquisición, pasando por estos experimentos médicos rarísimos, hasta estudios modernos de neurociencia clínica y arte medieval. Es un recorrido muy particular y creo que aquí la misión principal de esta inmersión que estamos haciendo es analizar un patrón de comportamiento que se repite, o sea, no importa el siglo. Claro. Y es como la humanidad ha intentado, con una desesperación casi metódica, ponerle un rostro, un peso físico y una personalidad a la muerte. Exacto. Es como este esfuerzo continuo por intentar hacer que lo que es absolutamente incognoscible se vuelva algo manejable, ¿no? Claro. Algo con lo que pues puedas dialogar o al menos medir. Y el motivo por el cual resulta tan relevante para quienes escuchan hoy es porque al final del día cualquier persona tiene una relación no resuelta con la idea del final. Nadie escapa de eso. Nadie. Entender cómo la mente humana, ya sea en un rito antiguo o bajo las luces de un laboratorio, intenta negociar con esto, pues nos da una perspectiva súper reveladora de nuestra propia psicología frente a lo desconocido. Totalmente de acuerdo. Y, de hecho, para comprender cómo lidiamos hoy con este concepto, resulta súper necesario retroceder a cómo se trataba antes, pero, o sea, en la más absoluta clandestinidad. Sí, porque hay un documento en este dossier que sienta las bases de todo esto, el primer archivo, básicamente. Ándale, el archivo colonial. O sea, para entender esto hay que abrir este primer documento. Y es una hoja suelta. Ajá, el legajo sobre brujería. Exacto. Una hoja mal escaneada con caligrafía súper apresurada. Es un interrogatorio de la Inquisición. Y lo interesante es que no es un tratado teológico de alguien famoso, es el testimonio crudo de una rea. ¿Una mujer marginada? ¿Sí? Sí, una mujer que estaba prisionera y le estaban interrogando por ocultar una pequeña figura hecha de huesos detrás de su baúl. Y la cita literal es escalofriante. A ver, recuérdame, ¿qué decía exactamente el escribano? Pues el escribano anota que la mujer, o sea, lejos de negar la figura, afirmó que se trataba de, y cito, mi santísima muerte, señora y madrina, y aseguraba que la entidad le dijo algo en un sueño. Lo que es fascinante aquí es justamente el uso de esa palabra, madrina. Claro. O sea, ese sustantivo es un ancla tremenda, no lo elige al azar. Bueno, vamos a desempacar esto, porque aquí hay un mecanismo psicológico de defensa operando a toda marcha. Cuando la mente se enfrenta a algo que le aterra, lo primero que hace es asignarle apodos. Ajá, para suavizarlo. Exacto, diminutivos o términos de parentesco. O sea, se busca reducir la distancia emocional. Llamar madrina a la muerte es un intento de, pues, convertir al verdugo en un familiar. En alguien cercano, claro. Porque la lógica es que si es tu madrina, pues la puedes invitar a pasar a la casa, le sirves algo de tomar y sobre todo puedes hacer un pacto con ella. Y ese simple cambio semántico, fíjate, altera toda la dinámica de poder. Al humanizar a la entidad, se le mete a la fuerza en la lógica de las relaciones humanas transaccionales. Sí, ya no es una regla biológica fría. Exacto, deja de ser una ley implacable y se convierte en alguien que te puede hacer favores. Y la mujer de este documento lo lleva más lejos cuando describe el sueño, ¿no? Porque relata que esta figura se le apareció mientras dormía, sin mover la boca. Y la promesa que le hace es, cito de nuevo, no temas, mientras me tengas en tu casa, yo decidiré cuándo te toca. ¡Wow! Y aquí hay algo que me causa mucha curiosidad. Justo en la mejor parte, el escribano interrumpe el relato, corta todo por considerarlo indecencias.
típico de la época. Pero a ver, entiendo la ortodoxia, pero si para ellos era solo un delirio de una mujer prisionera, ¿por qué molestarse en censurarlo tan fuerte en un registro oficial? Pues porque no lo veían como un delirio cualquiera, lo veían como una subversión peligrosísima. O sea, la Iglesia tenía el monopolio absoluto sobre la muerte y la salvación. Claro, ellos controlaban el trámite, por así decirlo. Exactamente. Que una persona firmara tener línea directa, un pacto privado sin sacerdotes de por medio, era una amenaza a toda su estructura de poder. Esa idea de yo decidiré cuándo te toca, le daba autonomía a la prisionera. Y fíjate que esa necesidad de buscar protección en una figura al margen del sistema ha sobrevivido. Es lo mismo que vemos hoy en día con la devoción a estas figuras, pidiéndoles protección, llamándoles niña o comadre. Es la misma dinámica, sí. Es arrebatarle el control al caos. Pero lo que plantea este dossier, y pasando a la siguiente sección, es que esa necesidad de controlar la muerte no se quedó en altares ocultos. No, para nada. ¿Mutó? Ajá, mutó y se infiltró en los hospitales formales del siglo XX. O sea, la ciencia intentó reemplazar a la religión en esto. Es una transición muy fuerte. Porque pasamos de la teología y los rezos a la báscula y el laboratorio. El deseo era el mismo, pero cambiaron las herramientas, creyendo que el empirismo lo iba a resolver. Lo cual nos lleva a la historia del médico que mencionaba al principio, Duncan McDougall, en Massachusetts. Ah, el famoso experimento de los 21 gramos. Ese mero. A principios del siglo XX, el tipo construyó una balanza industrial para pesar moribundos y, según él, encontrar el peso del alma. Y registró una pérdida de 21.3 gramos, ¿no? Exacto. Registró esa caída en la aguja. Ahora, yo sé que metodológicamente eso fue un desastre. Totalmente. La muestra era pequeñísima. No controlaron el sudor, la temperatura. Nadie lo pudo replicar bien. Pero, a ver, lo que me intriga es la lógica. ¿Por qué McDougall, o cualquier científico, asumiría que el alma, que se supone es inmaterial, tendría una masa física que se pueda pesar? Es una gran pregunta, y la respuesta está en la física de esa época. Para el paradigma científico de ese momento, si algo interactúa con el mundo físico, tiene que tener propiedades físicas. O sea, una visión súper mecanicista. Exacto. Su lógica era, si el alma mueve el cuerpo humano, requiere energía. Y si esa energía tiene que tener alguna sustancia, por más sutil que sea. Y si tiene sustancia, la gravedad le afecta y, por ende, pesa. Es aplicar física clásica al espíritu. Y bueno, McDougall no estaba solo. Al mismo tiempo, en Francia, Hippolyte Baraduc intentaba usar la fotografía, que era lo más tecnológico de la época. Los famosos íconos. Ajá, ponía placas fotográficas sobre las personas al morir para captar emanaciones del alma. Obvio, captaba luces y niebla, que hoy sabemos que era calor corporal reaccionando con los químicos. Humedad y defectos de revelado, básicamente. Sí, pero en nuestro análisis, el error de su método da igual. Lo importante es el gesto, la medicina tratando de medir y fotografiar el alma. Porque, y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, dime. Si hay algo físico que sale del cuerpo, se insinúa una posibilidad aterradora. Si sale un paquete, por así decirlo, tiene que haber alguien del otro lado esperando para recibirlo. Exactamente. Convierte la muerte en un tema de logística de transporte, no solo de biología. Y fíjate, en el apéndice de McDougall hay una nota al margen que él no publicó, un experimento que descartó por una, dice, interferencia en el momento de la expiración. ¡Wow! No dice si fue la máquina o algo más. Pero, ¿no te parece una muestra de arrogancia científica brutal? Creer que con una báscula iban a atrapar algo que lleva milenios siendo un misterio. Es como querer atrapar humo en un frasco. Es una metáfora perfecta. Fue el orgullo materialista en su máxima expresión. Creer que lo invisible tenía que obedecer a sus herramientas victorianas. Totalmente. Pero, irónicamente, como fracasaron midiendo la parte física, la ciencia tuvo que cambiar de estrategia. Dejaron la báscula y pasaron a la experiencia subjetiva. Empezaron a escuchar a los que cruzaban el umbral y lograban regresar. Lo que nos mete de lleno a la neurociencia moderna, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte. Así es. Y aquí ya hablamos de instituciones serias, como la Universidad de Virginia,
Y los testimonios son increíblemente similares entre culturas. Sí, la secuencia clásica, mucha paz, luego un túnel oscuro y al final una luz brillante. Que médicamente tiene sentido. La paz son endorfinas por el trauma y el túnel es la corteza visual apagándose por falta de oxígeno. Claro, el hardware fallando, pero donde la ciencia se topa con pared es en el software, en lo que la gente experimenta dentro de esa luz. La mayoría habla de un encuentro telepático con un ser de luz. Ajá. Y este ser decide si es momento de que la persona vuelva o no. Pero hay algo raro. Cuando les piden que describan el rostro de este ser, los pacientes dicen que ven contornos o dicen es un rostro imposible de describir. Cono borroso, ¿no? Exacto. Y la teoría del expediente sugiere que tal vez a esta entidad simplemente no le interesa ser retratada con nitidez. Es una vaguedad intencional. Es una teoría fuerte. Asumir que esa ambigüedad es a propósito. Pero fíjate, la parte más inquietante de estos testimonios es la que casi siempre se censura en los estudios porque se considera atípica. Ah, claro. Las anomalías. Exacto. Hay testimonios marginados donde la gente no ve una luz bonita. Ven figuras oscuras en el túnel, siluetas encapuchadas observando, o manos huesudas que se extienden para ayudar pero sin rostro. O sea, la medicina suele decir que eso es delirio por los medicamentos. Sí, lo descartan rapidísimo. Pero a ver, si aceptamos al ser de luz como un fenómeno válido para investigar, no podemos ignorar la estadística de las sombras. Y esto nos deja una incógnita enorme en este dossier. ¿Qué tal si la luz no estuviera sola? Uf, imagínate eso. O sea, ¿qué pasa si esas siluetas oscuras son parte del mismo proceso? Y si conectamos esa visión clínica, tan íntima de las figuras encapuchadas en el hospital, con la historia, vemos que sociedades enteras procesaron esa misma imagen durante los peores traumas masivos. O sea, de la cama del hospital a la Europa medieval. Exactamente. ¿Pasamos a las pandemias? Claro, siglos XIV al XVI. Peste, guerras y de repente una explosión de arte rarísima. La Danse Macabre, la danza de la muerte. Murales gigantes donde los esqueletos bailan con todos. Reyes, papas, campesinos, todos por igual. Sí, como los murales del cementerio de los inocentes en París, que ya no existen. Y el esqueleto es perfecto para esto, porque es el gran ecualizador. Sin piel no hay clases sociales. Así es, pero si conectamos esto con el panorama general, el arte no solo estaba dando una lección moral, estaba diseñando un personaje. Estaban creando a la parca, literal. Exacto. El esqueleto con túnica, la capucha para ocultar el rostro, el reloj de arena y la guadaña. Se volvió la forma en que toda una sociedad decidió visualizar al ser que espera. Cristalizaron al personaje. Le dieron cara al patógeno. Y esto no se quedó en pinturas. El expediente menciona el folclore de la peste, específicamente el caso del pueblo de Yam, en Inglaterra, por ahí de 1665. Un caso de cuarentena histórica súper documentado, ¿sí? Se encerraron para no contagiar a otros pueblos, y en los registros oficiales, empíricos, anotaban las muertes diarias. Pero al mismo tiempo, en los diarios personales, la gente empezó a reportar que veían hombres negros o figuras con guadañas caminando por los campos. Justo antes de que alguien se enfermara. Siempre antes de los brotes. Los registros médicos se mezclaron con estas visiones. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? O sea, juntando la Inquisición, la báscula, el túnel y los esqueletos. Es la gran pregunta. Para mí, significa que los humanos necesitamos desesperadamente que la muerte tenga un cuerpo para poder bailar con ella. O sea, ante el caos incomprensible de ver morir a multitudes, la mente colectiva crea un coreógrafo. Un director de orquesta. Exacto. Nos consuela pensar que al final hay un compañero de baile que marca el ritmo y nos toma de la mano. No estamos solos en la pista. Es una excelente forma de resumir todo este recorrido, de verdad. Porque si te fijas, desde la rea colonial que le reza a su madrina, pasando por MacDougall pesando pacientes. Ajá. Y los que ven siluetas en el túnel luminoso, hasta los pueblos pintando esqueletos. El contexto histórico cambia, pero el instinto humano subyacente es idéntico. Es la intuición profunda de que el último paso no se da en soledad. Alguien viene a recibirnos, sea de luz, de hueso o de sombra. Exacto, alguien espera.
Y bueno, con esto vamos cerrando. Agradecemos muchísimo a quienes sintonizan su curiosidad con nosotros en esta inmersión. Ha sido fascinante. Pero antes de irnos, quiero invitarlos a reflexionar en una última idea, algo perturbadora, que no está explícita en las notas, pero se siente en todo el dossier. A ver. ¿Sí? A través de los siglos, sin importar si es con magia, ciencia o arte, la mente humana siempre proyecta a un alguien que nos espera al final. ¿Es esto simplemente una prueba de nuestro miedo absoluto a la soledad? ¿O es una evidencia de que nuestro cerebro está evolutivamente programado para reconocer a un guía que aún no logramos comprender por completo? Híjole, qué fuerte. Está para pensarse. Los invitamos a masticar esta idea la próxima vez que, de casualidad, se encuentren en total y absoluta oscuridad. Hasta la próxima.